El tiro libre. En el fútbol, un tiro libre es una forma de reanudar el juego tras una falta. La pelota deberá estar inmóvil cuando se lanza el tiro y el ejecutor no podrá volver a jugar el balón antes de que éste haya tocado a otro jugador. Alejandro Cuelchi, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal podemos ver que el ángulo es de 74 grados, con una medida anatómica de brazo de 33 centímetros. En la fase final podemos ver que el ángulo final es de 180 grados, lo realiza en 30 milisegundos y vemos que la trayectoria está marcada con una línea morada. Dorian Coyaguazo, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal podemos ver que el ángulo es de 67 grados con una medida anatómica de brazo de 34 grados. En la fase final podemos observar que termina en 179 grados en un tiempo de 27 milisegundos y podemos observar que su trayectoria está marcada con una línea morada. Maite Pulupa, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal podemos ver el ángulo de 98 grados con una medida anatómica de brazo de 38 centímetros. En la fase final podemos observar que termina en 162 grados en un tiempo de 23 milisegundos y observamos que su trayectoria está marcada con una línea roja. José Salvador, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal vemos que el ángulo es de 102 grados con una medida anatómica de brazo de 39 centímetros. En la fase final observamos que termina en un ángulo de 165 grados, el tiempo que realiza es de 23 milisegundos y observamos que la trayectoria está marcada con una línea rosada. Omar Pulupa, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal podemos ver el ángulo de 102 grados con una medida anatómica de brazo de 35 grados. En la fase final podemos observar que termina en un ángulo de 179 grados con un tiempo de 37 milisegundos y marcado con una línea tomate su trayectoria. Matías Muñoz, perteneciente a la sub-10, podemos observar la velocidad en la que ejecuta la técnica. En la fase unipodal podemos ver el ángulo de 87 grados con una medida anatómica de brazo de 36 centímetros. En la fase final podemos ver que termina en un ángulo de 162 grados, lo realiza en un tiempo de 20 milisegundos con una trayectoria marcada por una línea rosada. A continuación hablaremos de la categoría sub-16, en donde nuestro primer sujeto de estudio se llama Adrián Ollana, donde podemos observar el cuadro de la velocidad. En la fase unipodal, que nosotros tomamos en cuenta, posee un ángulo de 93 y su medida fue de 0,52 centímetros. En la fase final posee un ángulo de 161, lo ejecuta en 17 milisegundos y la trayectoria es azul. El siguiente sujeto de prueba es Ariel Aldrango, de la misma categoría, en donde, como podemos observar, su cuadro también de la velocidad. En la fase unipodal posee un ángulo de 102 y su medida anatómica es de 0,44 centímetros. En la fase final posee un ángulo de 175, lo ejecuta en 17 milisegundos y la trayectoria está con color rojo. Nuestro siguiente sujeto es Dylan Cárdenas. El cuadro de la velocidad que podemos observar, y en la fase unipodal posee un ángulo de 78 y su medida anatómica es de 0,55 centímetros. En la fase final tiene un ángulo de 171, lo ejecuta en 17 milisegundos y la trayectoria está en color amarillo. Nuestro siguiente sujeto de prueba es Maite Pulupa, de la misma categoría. Podemos observar el cuadro de la velocidad. En la fase unipodal posee un ángulo de 58 y su medida anatómica es de 0,46 centímetros. En la fase final posee un ángulo de 158,
lo ejecuta en 17 milisegundos y su trayectoria está en azul. La siguiente sujeto es María Paula Ceballos, de la misma categoría. Podemos observar su cuadro de la velocidad. En la fase unipodal, la señorita presenta un ángulo de 109 grados y 0,44 centímetros en la medida anatómica. En la fase final, presenta un ángulo de 149 grados, lo ejecuta en 20 milisegundos y tiene la trayectoria en color naranja. Nayeli Chontaxi, de la misma categoría, el cuadro de la velocidad de la señorita, y en su fase unipodal consta con un ángulo de 75 grados, su medida anatómica es de 0,48 centímetros. En la fase final presenta un ángulo de 172 grados, lo ejecuta en 20 milisegundos y su trayectoria está en color verde. Por último tenemos a Steven Musso, de la misma categoría, el cual podemos observar su cuadro de la velocidad, y en su fase unipodal podemos presenciar que tiene un ángulo de 105 grados y su medida anatómica es de 0,48 centímetros. En la fase final posee un ángulo de 165 grados, lo ejecuta en 17 milisegundos y su trayectoria